Bienvenidos y bienvenidas a este seminario. Mi nombre es Carlos Bresciani, de la Comunidad Jesuita de Tirúa, miembro de la Red Apostólica Ignaciana del Biobío, que reúne varias instituciones, presencias y obras, que junto con la Vicaría de la Pastoral Social del Arzobispado y el Centro de Ética y Reflexión Social de Fernando Vives, de la Universidad Alberto Hurtado, hemos levantado este espacio para compartir la palabra de unas lamien, de unas compañeras que con nosotros se han querido sumar a este espacio de reflexión en torno a lo que sucede en Chile con el proceso constituyente y queremos tener este espacio que lo hemos tenido tradicionalmente en los últimos años presencial y estos últimos dos lo hemos tenido de manera virtual. Así que les doy un cariñoso saludo a todas y a todos, esperando que estén bien, que sus familias estén bien, que sus territorios estén también bien, y que este sea un momento y un espacio también que nos sirva para poder reflexionar, profundizar y también accionar en los territorios de manera de poder tener eso que queremos, ¿no? Esa justicia preñada, esa paz preñada de justicia, esa justicia preñada de paz también. Así que voy a dejar con ustedes a Vanessa Guayquimilla, que va a moderar este espacio. Vanessa es de la región de Los Ríos, aquí tengo un torpedito, de la región de Los Ríos, abogada, con diplomado en Derecho Indígena en la Universidad de Chile. Fue candidata constituyente, apoyada por comunidades de Panguipulli, y ahora candidata por el Distrito 24, correspondiente a su zona de origen, candidata a diputada. Vanessa, muchas gracias por compartir este espacio también, no solo por moderar, sino compartir tu palabra, tu pensamiento aquí en este espacio. Así que a todos, muy, muy bienvenidos y bienvenidas. Vanessa, un gusto. Mari Pulamien, Mari Compuche, Inche Vanessa Guayquimilla Pinochet Piñey. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a Carlos, a Carolina y también a esta red por considerar la visión de las mujeres de los pueblos originarios. Siempre cuesta visibilizar. Somos siempre excluidos. Somos la última piedra del eslabón. Y hacer estas tareas de dar a conocer un mensaje, en especial un mensaje ancestral de mujeres de la tierra, me parece fundamental para las construcciones y el momento histórico que estamos viviendo. Quiero decir que este seminario me van a acompañar dos invitadas, lideresas de pueblos originarios, que en un momento más las voy a presentar, pero la reflexión que queremos plantear es precisamente la visión que se tiene desde los pueblos originarios, desde las bases, y qué queremos para este nuevo Estado, principalmente en el momento constituyente que estamos viviendo, donde se trata de generar y elaborar una nueva forma de convivencia, ¿verdad? Elaborar una constitución, una base que va a regular en definitiva la vida de todos y todas, va a regular también nuestro comportamiento humano, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos relacionamos también con la naturaleza. Quiero señalar que nuestra mirada de pueblos originarios hacia el momento constituyente y hacia la Constitución está enraizada principalmente en una historia. Aquí se trata, y hay que decirlo, de sacar los velos, porque nosotros y nosotras, los y las originarias, tenemos una historia que tiene miles de años, una historia que también es ancestral y que hay que contarla, esa historia que ha sido enterrada, negada, pero de que también de alguna u otra forma surge, y surge con más fuerza. Nosotros al menos puedo señalar a partir del recorrido que tenemos, apuntamos, y lo van a decir las invitadas también,
a colocar lo humano y la naturaleza en el centro de la vida. Y eso tiene que ver y se materializa también en las normas jurídicas, que en definitiva regulan estas relaciones. Creo que nos enfrentamos en este momento en una crisis de legitimidad. Nos encontramos en este momento cuestionando los valores que tenemos actualmente, porque han ocasionado principalmente los modelos un detrimento en la dignidad humana y han ocasionado también un detrimento en la madre, la Ñuquemapu. Nos están matando a los humanos y humanas, pero también están matando a la tierra que nos sostiene y que es sagrada. Creo que acá hay que hablar de mundos, de paradigmas. También hay que comprenderlos, creo, para hacer las nuevas construcciones. Al menos desde mi mestizaje, porque también me considero mapuche chilena, trato siempre de integrar los dos mundos, pero nos enfrentamos a un modelo que también se plasma en una constitución política de la República que privilegia un paradigma mercantilizador de todas las relaciones, que se fija mucho en acumulación de riquezas y también de poder en unos pocos, y no se hace cargo de lo humano, de las dignidades, se hace cargo más bien y centra, coloca como eje el mercado. Y este paradigma está plasmado en la actual Constitución. Y por otra parte también, y lo más importante, es que este paradigma que centra todo en libertad individual, que también es un valor importante, pero hay que también complementarlo con los derechos colectivos, también centra todo esto en un paradigma que desequilibra finalmente, que otorga poca dignidad, que no otorga justicia. Y nos encontramos ahora construyendo, y así lo están haciendo estas lideresas, un paradigma, como lo dije, que apunta al buen vivir, que apunta al humano, a la naturaleza, al colectivo, a la solidaridad, a la interculturalidad, a la plurinacionalidad y a la visibilización de las demandas de los pueblos originarios y de las naciones preexistentes. Por lo tanto, tenemos un paradigma que centra su quehacer en el mercado y otro paradigma que quiere centrar su quehacer en la vida de las personas y en el medio ambiente. Y en esa construcción estamos. ¿Cómo vamos a equilibrar visiones de mundo tan opuestas? ¿Cómo vamos a equilibrar la libertad individual, que es muy importante también? El desarrollo económico, por cierto, que es importante, pero ¿cómo lo vamos a equilibrar con los derechos humanos, con las reivindicaciones de los pueblos originarios que apuntan al buen vivir y también cómo lo vamos a equilibrar con los derechos colectivos? Porque decimos en un paradigma, claro, hay que generar recursos económicos, ¿a costa de qué? Sí, también a costa también de la tierra, y empezamos a colocar forestales en territorios ancestrales, hidroeléctricas, etcétera, donde finalmente dañan no solo el ecosistema, finalmente terminan dañando a los humanos y humanas. Y tenemos este otro paradigma que no trata la tierra como un objeto, que no es todo el crecimiento económico, sino que también, si bien es cierto, es importante, pero hay que resguardar los espacios y los hábitats. ¿Para qué? Para la sobrevivencia. Y no solo la sobrevivencia de los mapuche, de los coya o de los otros pueblos originarios, es la supervivencia de la humanidad. Entonces nos encontramos con estos paradigmas que chocan y en un momento donde también tenemos que hacer que se equilibren,
porque hasta el momento la balanza está inclinada hacia el mercado y hacia la productividad, hacia la racionalidad y al que el poder y el paradigma y la visión la instauren unos pocos en desmedro de la mayoría. Y ahora, ¿qué es lo que queremos? Que resurja el paradigma ancestral, que resurja la protección del humano, de la tierra, y para esto el pueblo, los pueblos originarios en general, tenemos mucho que decir. En definitiva, se trata de la sobrevivencia y además de la sobrevivencia no solo del humano, también de la tierra y cómo nos vamos a plantear hacia el futuro. Lo podemos resumir en que estamos defendiendo la vida. Eso es lo que estamos haciendo. Y está tan poco, cuesta colocarse en el lugar. Yo que vivo en los dos mundos, cuesta empatizar con la causa mapuche porque estos que dominan este paradigma, que tiene también mucho poder, trata de satanizar o de criminalizar este paradigma que quiere resurgir en defensa de la vida. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos tienen mucho que perder si la gente y los pueblos se levantan, se unen, se respetan en sus identidades. Nosotros vamos a reclamar el agua, que es de todos, no de unos pocos. Vamos a reclamar nuestros territorios, vamos a reclamar nuestra soberanía alimentaria, nuestras formas de vida. Y eso para el otro paradigma no les conviene, no les conviene, se les acaba el negocio. Y por eso la convención está siendo atacada, porque estamos construyendo desde líderes del pueblo que están defendiendo y que se dieron cuenta que los mapuches, con nuestro conocimiento milenario, los pueblos originarios, tenemos mucho que decir en defensa de la tierra y de la humanidad, pero van a querer obviamente empañar el trabajo porque lo que pueden perder económicamente es mucho. Y también tienen los medios de comunicación, tienen mucho poder, pero lo que no tienen es lo que sí nosotros tenemos. Y que lo van a decir mi Lamien y la hermana del pueblo Poya. Nosotros tenemos memoria. Nosotros tenemos una cultura que se ha traspasado de generación en generación y que, como lo dije en un principio, nos pueden haber querido borrar de la historia, pero hay fuerzas que siempre acompañan, fuerzas también espirituales, porque para nosotros la tierra no es solo un objeto, la tierra vive, el aire vive, el agua vive, y esas fuerzas son igual de importantes que el humano. Y esas fuerzas también nos van a acompañar en estos procesos. Quizás parezco como un poco mística en mi relato, pero para nosotros tener ese Nehuen de la tierra es muy importante. Tener una espiritualidad, una lengua, una cultura y relacionarnos de otra forma, más intuitivamente, más espiritualmente, más conectados a la tierra, es un conocimiento diferente al racional quizás, pero que tiene mucha fuerza. Así que quiero en unos minutos más dejar a dos mujeres importantes. Creo que mi reflexión es, hay que disputar los espacios de poder, hay que seguir haciendo historia. No es la primera vez que hablamos de reconocimiento constitucional, de plurinacionalidad. Lo venimos hablando desde, por ejemplo, el Acuerdo de Nueva Imperial, movimientos mapuche, indígenas también han puesto sobre la mesa este tipo de demandas y ahora más que nunca toman fuerza. Toman fuerza porque tenemos en este momento que incidir en la historia de los pueblos y que el mensaje que nuestros ancestros entregaban lo sigamos entregando nosotros y nosotras. Están las herramientas, tenemos una convención que hay 17 escaños para los pueblos
originarios, 7 de ellos mapuche, y confluyen Kimun, tenemos profesores, abogados, contadores. Es un grupo de líderes originarios bastante heterogéneo, que también es interesante. Lo importante es ver cómo nos planteamos hacia el futuro en defensa de la vida y cuáles van a ser los ejes fundamentales que nosotros vamos a trabajar como conceptos, ya sea la defensa del territorio, los derechos territoriales, la libre determinación, la plurinacionalidad, la interculturalidad, cómo vamos a desarrollar estos conceptos y también hacer un buen trabajo en las bases para que todo esto tenga una legitimidad democrática y se construya finalmente este poder ascendente, que no nos sigan imponiendo el paradigma, sino que nosotros tengamos también en este espacio la posibilidad de que nuestro paradigma también y nuestra forma de ver la vida sea igual de importante que el otro. Acá hay muchas visiones, lo importante va a ser cómo vamos a interrelacionarnos y cómo interrelacionarlas y cómo finalmente todo va a apuntar al buen vivir de la humanidad y de la tierra. No voy a ahondar más en los temas, creo que esta reflexión la hice pensando también en mis ancestros y ancestras, y creo que ahora es el momento de tomar esa posta y seguir trabajando. Hay que hacer, una vez que esté instaurada la Constitución, hay que seguir trabajando para hacer la carne, en leyes, en normativas y también en la institucionalidad, y el pueblo ahí va a ser el principal protagonista. Si bien es cierto, le encomendamos la tarea a los constituyentes, pero el pueblo va a ser el que desarrolle y haga carne esa constitución, para que no sea letra muerta, como ocurre en otros países. A veces en Bolivia, en Ecuador, que se hizo una constitución, colocamos una norma de convivencia que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, pero finalmente no ha costado mucho hacer la carne, aterrizarla, porque no ha habido esa cohesión quizás desde las bases, y ese trabajo desde las bases para hacer la carne. Así que mi invitación es a que seamos todos y todas protagonistas. Aquí no sobra nadie. Están los constituyentes, estamos los que seguimos trabajando y está el pueblo, están los territorios, están las identidades territoriales. Así que mi invitación es a continuar. Bueno, ahora quisiera dejar con ustedes a una lideresa de los pueblos originarios. Voy a presentar primeramente a Rosa Catileo, que es constituyente mapuche, es lamien, es abogada de profesión y es del sector del Loftromen, Huichucón. Para mí es un honor, Lamien, compartir este espacio con usted, y le doy la palabra para que usted pueda contarnos el trabajo que están haciendo y cuáles son los principales temas que debemos discutir y cuáles son las expectativas también. Así que le dejo la palabra. Mañum. Entre Mañum Lamien. Sí, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puñaña, Mari Mari Compuché. Un gusto saludarlos a todos. Estoy aquí en el territorio del Gualmapo en este momento. Volvimos después de que nos han querido boicotear la señal, no sabemos quiénes, aunque podemos intuir quiénes son las manos negras en este país que quieren boicotear este tipo de cosas. Esperemos que tengan paciencia. Rosa, disculpa que se haya caído la señal, algo nos pasó, estas cosas suelen pasar, así que paciencia a todos y a todas que están viendo la transmisión. Estamos intentando reconectarnos. En Tirúa decimos que cuando pasan estas cosas es que una vaca se rascó en la antena. Entonces se caen las señales. Bueno, pasan otras cosas también. Así que paciencia, estamos esperando que se reconecte también Isabel Godoy, que había entrado con nosotros en este espacio, y la saludamos. Vanessa también, que está acompañándonos moderando, y estamos haciendo minutos, así que
por mientras esperamos. Ahí está Vanessa conectándose. Vanessa, volvimos. Nos caímos. Nos caímos. Bienvenida, Isabel, un gusto tenerla por acá. Qué bueno que está compartiendo este espacio. Hola, buenas tardes. Me costó reconectarme nuevamente. Estamos todos locos con estas conexiones, así que Sí. Hasta estas cosas quieren boicotear. Bueno, ánimo. Muchas gracias. Me perdí de todo lo que hablaron, así que entré un poco en el aire. No sé en qué están. Escuché hablar a Rosa. Ahí, sí, la Lamien está comenzando exponiendo su palabra, así que ahí la dejamos. Gracias. Gracias. Sí, yo no sé dónde quedé, no sé hasta qué momento me escucharon, así que, pero en realidad estaba comentando que venía saliendo de un trabún con 7 comunidades que están en proceso de recuperación territorial, que están haciendo un uso efectivo de productivo, ¿cierto?, de los terrenos, las tierras que se están recuperando, están en proceso de siembra, agradecidos de la lluvia que se está dando en este momento en el Wallmapu. Yo estoy acá en el Wallmapu, precisamente en Temuco, pues lo había señalado, no sé si se alcanzó a escuchar. Y bueno, agradeciendo, ¿cierto?, la posibilidad de estar acá junto a Vanessa, junto a Isabel también, agradeciendo la invitación de la Red Apostólica Ignaciana del Biobío, junto con la Fundación Licán de Tirúa, y señalaba que, bueno, estos espacios son súper relevantes para dar cierto cabida o voz sobre todo a las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, a las mujeres mapuche en mi caso. Así es que eso, dar primero las gracias por la invitación. Y bueno, y lo otro, señalaba que cuando se me invita, se me señala en la invitación que se busca crear conciencia sobre la realidad que vivimos como pueblos, como pueblos indígenas, y en el caso mío como pueblo mapuche, y en la conversación y en el trabún que estuve recién, había un proceso de reflexión, había loncos y personas, autoridades ancestrales de las distintas comunidades que estaban ahí, y me hacían presente, nosotros vivimos en la pobreza, vivimos en la negación, nos niegan, nosotros no estamos reconocidos, me decían. Y vivimos despojados, pero no solamente de la tierra, porque siempre cuando decimos hay un proceso de despojo, se asocia a la tierra y al territorio, que efectivamente hay un despojo territorial, pero también hay un despojo cultural, un despojo de identidad, un despojo de la lengua. Habían muchos jóvenes que nos señalaron en ese momento, nosotros no hablamos nuestra lengua, la estamos perdiendo, pero estamos en un proceso de recuperación también de la lengua, no solamente de la tierra, sino que también de nuestra cultura. Y me señalaban, en 1825 nosotros tenemos un tratado, ¿cierto?, que reconoce nuestro territorio, reconoce nuestra autonomía, y se declara en él que se presentaban ahí los hacendados mapuche. En esa época se hablaba de que nosotros éramos los hacendados mapuche. Nuestros abuelos fueron hacendados y ahora no tenemos tierra, me decían. Esa es la realidad que nosotros estamos. Y es la realidad que llevamos a la convención. Con esa carga, con esa responsabilidad, nos presentamos ahí. Estamos para deconstruir los pensamientos, tal como señalaba Vanessa, a quebrar paradigmas que se creen como ciertos, pero que nosotros venimos a cuestionar. Cuestionamos desde el primer día, nosotros los mapuches dijimos, aquí tiene que marcarse, ¿cierto?, la presencia y la plurinacionalidad tiene que estar desde el primer día y en todo espacio de la convención. Por eso fue relevante que también la presidencia de la convención fuera de una mujer, y de una mujer perteneciente a pueblos indígenas y mapuche. Ya lo tuvimos en presente cuando conversamos como 7 convencionales de escaños reservados mapuche, dijimos, analizamos la relevancia de eso, de dar
cambio de aires, de cómo se ha hecho la política en Chile desde la época colonial. Es la primera vez que una mujer mapuche está en un cargo de tan alta relevancia, ¿ya? Y esto viene a ser el pie de partida para lo que se viene. Instalamos con nuestra presencia, a través de los escaños reservados, la plurinacionalidad la hemos llevado a materializar con nuestra presencia ahí. Y este principio se ha ido plasmando desde ese día hasta hoy. Yo soy parte de la comisión de reglamento de la convención y ahí ya se quedó establecido, por ejemplo, que uno de los principios rectores de la normativa, del reglamento de la convención, pero también de la convención misma, es la plurinacionalidad. Y el concepto de plurinacionalidad es repensar el Estado. Es darle colores, dije yo en algún momento en el Twitter, darle colores, darle carne a la diversidad, sacarnos esta visión de cómo nace el Estado, esta visión de mirar a lo europeo, ¿cierto? Esta visión de un Estado único, un Estado uninacional, homogéneo, donde todos somos iguales. Nosotros venimos a decir, hay un Estado, pero no es homogéneo. Hay distintos pueblos, pero no solamente pueblos, sino que naciones. En el caso mapuche somos un pueblo-nación. Y este pueblo-nación tiene expectativas políticas, no tiene solamente expectativas culturales de que sean reconocidos los derechos culturales, la lengua, la educación. Son cosas que nos interesan, pero también nos interesan nuestros derechos políticos, nuestros derechos de poder decidir sobre nuestros asuntos propios de manera autónoma, ¿ya? Pero también de participar dentro de la institucionalidad estatal con nuestra diversidad, ¿ya? Nosotros no tenemos una participación en específico, salvo ahora con esta ley de escaños reservados, dentro de la institucionalidad estatal. No somos parte, por ejemplo, de las municipalidades, ni de los gobiernos regionales, ni del parlamento, ni de los ministerios. Acá en Temuco nosotros los mapuches tenemos 50.000 personas votantes y no tenemos ningún representante mapuche en el Consejo Municipal. Esa es la realidad que nosotros vivimos y la que queremos cambiar a través de la Constitución. En esta deconstrucción de esta visión de Estado europeo uninacional, nosotros hacemos un ejercicio de repensar no solamente Chile, sino que estamos repensando también América o el Abya Yala. Estamos mirándonos desde cómo nosotros somos. América no es un Estado o una nación, América son muchos pueblos-naciones, ¿ya? Y estas miradas son las que vienen a cambiar los paradigmas. Tuvimos ahí un tema en la comisión de reglamento con la eliminación de la frase de la República, eliminar la República de Chile. Y también hay un simbolismo en eso, cuando es presentado en este caso por mí y por Yanis Meneses, que es de Movimientos Sociales, Luis Jiménez, que es un constituyente aymara, cuando hacemos este ejercicio de eliminar la frase, es para darle un sentido, una coherencia a un artículo que nosotros estábamos preparando y defendiendo, que era que la convención era de los pueblos de Chile y que la soberanía reside en los pueblos de Chile. Entonces, después en el artículo base que pedíamos eliminar, hablaba que la convención era de la República de Chile. Entonces dijimos, no puede ser de la República de Chile. Pero no es solamente eliminar una frase del papel. Yo les decía hoy día a Milamien, tenemos que eliminar el concepto colonial de la república, porque la república, si bien significa la cosa pública y es para diferenciarse, ¿cierto?, de la monarquía, cuando nace el Estado, nace este concepto de república para hacer la diferencia con la monarquía, pero esto es hace 200 años atrás. Ahora no tenemos que diferenciarnos de la monarquía, sino que tenemos que dar cuenta de nuestra realidad. Entonces, esa forma de república tiene que salir no solo del papel, sino que de nuestra cabeza. Esa es crear un nuevo paradigma. Esa es la expectativa con la que uno se presenta en la convención. Cuando pensamos en cuáles son los horizontes o cuál es lo que nosotros queremos que quede en la convención, por lo menos nosotros los convencionales de escaños reservados mapuche estamos pensando en que esta nueva constitución tiene que ser una constitución anticolonial, decimos. El colonialismo tiene que salir de la estructura estatal.
El colonialismo lo que ha hecho es dejar fuera ciertos aspectos de la sociedad. Y esos aspectos son los excluidos, los grupos excluidos, lo que no se ha tratado, lo que no se ha protegido, lo que no se ha garantizado. Tiene que ver, por ejemplo, con esta visión patriarcal. Las mujeres hemos estado excluidas de las decisiones políticas. Se nos ha asignado un rol y ese es el rol que debemos cumplir en la sociedad. La nueva Constitución no puede reproducir esa visión patriarcal colonial. Tiene que traer esta nueva mirada de la mirada femenina, la presencia del 50% de mujeres, de ser el primer proceso constituyente de un país donde hay presencia femenina, tiene que quedar registrada en el papel, en la nueva Constitución. Lo otro excluido es la naturaleza. No se hace cargo de la naturaleza. Todo el sistema estatal hasta ahora no se hace cargo, se ve a la naturaleza como un recurso. Entonces, para salirnos y tener una constitución anticolonial, tenemos que hacernos cargo de que la naturaleza no es un recurso. Y aquí está la visión de los pueblos indígenas, está la visión mapuche del Litrófil Monén, por ejemplo, donde se respeta. Nosotros somos un elemento más dentro de un medio, un elemento más. No somos ni superiores ni inferiores, sino que somos un elemento más de un sistema interconectado de seres, y de seres no solamente visibles, porque aquí para el mapuche, por ejemplo, la espiritualidad está muy, muy presente. Cuando nosotros vamos a intervenir un espacio, no es solamente que vamos a cortar un árbol, que vamos a poner una represa a un río, que vamos a... No, ahí vamos a también perjudicar a los verdaderos dueños, a los verdaderos espíritus que habitan esos lugares, los Mien, se dice en Mapuzungún. Entonces, cuando nos hacemos cargo de esas visiones, estamos avanzando hacia una constitución, como digo yo, anticolonial. Nos estamos viendo sacando ese paradigma y entrando a una nueva forma de pensar, pero no es una nueva forma de pensar para los pueblos indígenas, sino que es para esa otra edad que nos ha obviado y que nos ha invisibilizado. El otro aspecto que no ha sido considerado en las constituciones o en esta institucionalidad estatal que busca ser la copia, ¿cierto?, europea de la visión del Estado, es la de los grupos, las de los colectivos, las de los pueblos indígenas. Entonces ahí nosotros hablamos de la libre determinación de los pueblos, de la soberanía de los pueblos. Si queremos tener una constitución anticolonial, de construir esto que nos han dado como cierto, los derechos de los pueblos indígenas tienen que estar presentes, pero no los derechos individuales de las personas indígenas, sino que los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Hablamos de, no solamente hablamos de tierra, hablamos de territorio. Los mapuches somos un pueblo que llevamos reivindicando nuestro territorio durante varios siglos. Primero con la corona española. Somos un pueblo no solamente que ha sobrevivido, sino que hemos sido un pueblo que resiste y que resiste hasta hoy. Resistió ante la corona española, ha resistido a la república, ha resistido al Estado y vamos a seguir resistiendo. Los lamien con los que yo estaba conversando me decían, nosotros tenemos la autonomía. Nosotros estamos ejerciendo autonomía desde hace mucho tiempo, estamos decidiendo, estamos sancionando, estamos recuperando nuestra lengua. En los hechos tenemos esta autonomía, pero nos falta el reconocimiento en la nueva Constitución. Esas son las expectativas que nosotros tenemos. Sabemos que no vamos a solucionar el conflicto Estado chileno-pueblo mapuche a través de la Constitución. Nosotros como mapuches los tenemos muy claro, pero sí sabemos que es una herramienta para avanzar hacia un diálogo intercultural en donde nosotros nos paremos frente al pueblo chileno o al Estado, en este caso, de tú a tú, como pueblo soberano, como un pueblo que decide. Estamos participando de este proceso constituyente del pueblo chileno para hacernos parte de él. Nosotros no fuimos víctimas, ¿cierto?, de la invasión militar de nuestro territorio, pero nuestro territorio sigue existiendo. Nuestro territorio sigue siendo sembrado, sigue siendo habitado. Y eso es lo que nosotros vamos a llevar a discusión a la convención.
Es la oportunidad histórica que tiene el pueblo de Chile y los otros pueblos también para reconocer estas territorialidades. No vamos por los simbolismos, como decía yo. La plurinacionalidad no puede ser un eslogan o un lindo principio rector, sino que se tiene que ir materializando en todos los aspectos en que se regula en la Convención y en la Constitución. El otro día participaba en un seminario con unos lamien de Bolivia, donde ellos han tenido la experiencia ya de declararse un Estado plurinacional, de tener una constitución plurinacional, y me decían, como yo les describí que estábamos haciendo el proceso, les señalé, por ejemplo, que no teníamos una comisión hasta el momento especial de pueblos indígenas que tratara la materia o el catálogo de derechos como una comisión en específico, temática en específico, pero sí nos habíamos preocupado de poner en todas las comisiones las temas indígenas. Si vamos a hablar de descentralización, bueno, hablemos también de autonomías territoriales indígenas. Si vamos a hablar de justicia, bueno, hablemos de pluralismo jurídico. Si vamos a hablar de sistema de gobierno, bueno, hablemos de libre determinación y plurinacionalidad. Entonces, si vamos a hablar de medio ambiente, bueno, hablemos de derechos de la naturaleza. Y así. ¿Para qué? Entonces me decía que la experiencia que ellos habían tenido era que se habían centrado mucho en los catálogos de derechos. Pero la mala experiencia había sido no meter mano en los donde se van a, después cómo van a materializarse esos derechos. No se había metido mano en el sistema de gobierno, no se había metido mano en el poder legislativo, que es lo que va a materializar la Constitución finalmente. La Constitución es el marco, pero las leyes son las que las van a llevar a la práctica. No habían metido mano en el sistema judicial, y nosotros estamos diciendo que no, que tenemos que estar ahí. Y lo otro, lo que le llamaba la atención y que también me hizo mucho ruido, me dijo, nosotros acá somos mayoría, ustedes allá son minoría y están plasmando la plurinacionalidad transversalmente, como principio. Entonces yo creo que vamos en un camino que ya no tiene retorno para dar cuenta de esta realidad. Vamos, por lo menos nosotros, el pueblo mapuche no va, como te decía yo, por estas meras declaraciones, no nos van a servir. Vamos por procesos que impliquen medidas y garantías de ejercicio de estos derechos. Y las medidas y garantías de estos derechos es garantizando nuestra presencia en todas las esferas de distribución del poder, porque lo que el pueblo mapuche ha estado haciendo es cuestionar el ejercicio del poder. Por eso también hemos sufrido la represión, el encarcelamiento, las muertes, y por eso tenemos a nuestros hermanos en procesos de recuperaciones territoriales, con lluvia, con niños, con ancianos. Tenemos las familias afectadas, familias que han estado, porque cuando hablamos de la prisión política mapuche no solamente son las personas que pasan por la detención, sino que son las familias que acompañan a ellos, y eso yo lo sé por carne propia, porque el padre de mis hijos es un preso político mapuche, estuvo condenado, tuvo más de 14 años firmando para poder liberarse de la condena, una condena por Ley de Seguridad Interior del Estado, por el hecho de estar recuperando tierras y por el hecho de estar protegiendo el litrofil moñén para que no se instalaran las forestales. Entonces, esas son las miradas, esa es nuestra expectativa. Sabemos que no vamos a solucionar con la Constitución, pero sí que estamos sentando las bases para la autonomía que nuestro pueblo necesita, requiere y demanda. Eso te podría comentar, Vanessa, de cómo nos estamos presentando como lamien en la convención. Mañum Lamien, muchas gracias por las palabras, por la claridad, y bueno, después vamos a comentar, hay algunas preguntas, pero a continuación quiero presentar a Isabel Godoy, constituyente también por los escaños reservados. Ella pertenece al pueblo Coya, y queremos también que haga uso de la palabra como lideresa de los pueblos indígenas, y principalmente que nos entregue su visión del pueblo Coya.
Bienvenida, Isabel, y te dejo los micrófonos. Muchas gracias. Saludar especialmente a Rosa, que estamos juntas en esta lucha de los pueblos originarios. Agradecerte a ti, Vanessa, a la Red Apostólica Ignaciana, y al Centro de Ética y Reflexión Social por abrirnos este espacio e invitarnos a conversar de la constituyente, ya que no nos es posible sacar lo que verdaderamente está pasando afuera por los medios de comunicación, porque en este último tiempo se ha intentado desprestigiar la convención, boicotear la convención, decimos nosotros, y aún así hemos ido avanzando. Queremos plasmar esta constitución del sello plurinacional, y por eso estamos en escaños reservados. No hemos multiplicado, somos 17, pero no la hemos arreglado para estar en todos los espacios. Hemos hecho una labor titánica, multiplicándonos en 2 comisiones, la mayoría de los escaños. Estamos en la Comisión de Participación Indígena, pero también estamos cumpliendo en otras comisiones, y en el caso mío también en una vicepresidencia. Hoy estoy en mi territorio y, perdón, me quedé pegada. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ya, sí, veía las imágenes pegadas, dije, se me fue la señal, porque como no vivo en la ciudad, vivo en la ruralidad, de pronto también tenemos problemas de señal. Y gratamente hoy día me tocó ir al Consejo Municipal y por invitación del Consejo y la Alcaldía, para abrir las puertas a la convención. Y eso, fuimos invitados los constituyentes de esta región, y eso para nosotros es muy relevante, porque el municipio es como la primera puerta con los vecinos, donde podemos llegar para que esta convención toque las puertas de todos los chilenos, que es lo que nosotros queremos, y de los pueblos originarios a los cuales nosotros representamos con los escaños reservados. También me desplacé hacia la comuna emblemática donde yo desarrollé mayormente mi campaña, y que es donde se encuentra la mayor cantidad del pueblo Coya, que es la comuna de Tierra Amarilla, a reunirme con los pirquineros. ¿Y qué tendrá que ver los pirquineros con los pueblos originarios? La mayoría de nuestros hombres desarrollan esa labor de pirquén. De hecho, mi papá fue pirquinero, la mina artesanal, y es un sello de nuestro pueblo. Es un sello cultural que tenemos también, el desarrollo de la minería artesanal sustentable, que no daña el ecosistema, que no es desde la mirada extractivista y de concentración de poder, que es lo que nosotros queremos cambiar en esta nueva constitución, cambiar el modelo de desarrollo que tiene y que tiene la madre tierra, como también lo han plasmado ustedes delante. Bueno, decía eso, queremos descolonizar el pensamiento, y una manera de descolonizarlo es rompiendo estas estructuras, como lo decía Rosa, y caminar hacia el buen vivir. Y el buen vivir no es otra cosa que la relación que tenemos con el planeta y con el medio ambiente, que hoy día yo también decía, pero ¿cómo vamos a dejar de desarrollarnos si dejamos la minería, si esta zona es una zona casi completa de la minería? Bueno, en Tierra Amarilla hay 6 mineras, está asfixiada por 6 mineras, más los monocultivos de barronales. Entonces es ese pensamiento el que nos tiene atrapados. Yo le decía, pero tenemos que cambiar ese pensamiento, no pensar solamente en que la forma de tener economía es extraer la roca del cerro, y eso es de lo que vive el país. No, hay que pensar en que tenemos jóvenes profesionales que pueden desarrollar ciencia, que esa roca la pueden transformar y cambiarla,
y complementar lo que podamos ir terminando con el extractivismo, porque es una manera de proteger nuestra madre naturaleza y caminar hacia ese buen vivir, descolonizando este pensamiento que nos tiene, que se nos ha implantado con esta constitución que es neoliberal y capitalista y extractivista. Pensemos en que si nuestra madre tierra deja de respirar, dejamos de respirar todos. Y es lo que procuraron nuestros ancestros, es lo que nos enseñaron, nos transmitieron a nosotros, que de pronto, bueno, ahora es mucho más fácil hablar de esto porque lo hemos socializado y ya no nos miran como que estamos hablando en una forma simbólica o que estamos hablando de una forma folclórica, cuando decimos que se hace necesario proteger a nuestra madre tierra para poder prolongar la vida de todos, de que nosotros no somos superiores a nadie, sino que somos uno más que gente de nuestra. Por eso necesitamos devolver esa entrega y desde esa mirada más ecologista, que para nosotros originario no es nada más que el equilibrio natural y equilibrio perfecto que se da bueno, de Estado plurinacional, pero transversal en la convención para nosotros es importante, porque que nosotros nos hemos multiplicado en todas las, para que de cada comisión que hemos integrado podamos darles de construir el lenguaje e ir instalando ese lenguaje y los conceptos en cada donde están representados los 155 constituyentes, y desde la vicepresidenta tenemos 3 espacios ahí, nuestra presidenta Elisa Loncón, representa al pueblo de la nación mapuche, sino que representa a todos los pueblos, y con la integración de 2 escaños reservados más de la ciencia, que es el pueblo Rapanui, y yo, que soy. Entonces ahí tenemos todos los ocupados desde la plurinacional, es lo que nos propusimos desde que vamos a trabajar, y con todos los comenzamos a trabajar el 31 de mayo, articulándonos desde antes, desde nuestro territorio, y ahora tenemos la posibilidad de estar juntos y de colectivamente y dar mirada plurinacional. Nosotros como pueblo Coya, nuestros hermanos mapuche, pero menos también asimilación de despojo de territorio, y también esta asimilación se ha llevado a hablar. Sabemos cuáles reconocemos y estamos en ese proceso de también de recuperación y de dejarle a nuestras generaciones la lengua ya hablada, y cuando se te ha quitado, pero es la manera de que no perdiéramos nuestra identidad. Es la de saberes que necesariamente se hace en el territorio. Para nosotros es importante el territorio, y de este nuevo modelo que podamos tener la autoridad. Por eso queremos un Estado plurinacional intercultural que reconozca nuestra territorialidad, nuestros colectivos y sociales, el derecho también espacio y administrar nuestra auto queremos nosotros políticamente, porque hasta ahora lo más que
que tenemos, pero la ley indígena nos alejó de la organización ancestral que teníamos nosotros, instalándonos en comunidades, que es lo que queremos de construir, queremos formación política ancestral, y la propiedad privada. En el seminario pisquinero hablábamos, decíamos que lo que quiero pasar, me encuentro con que hay cercos. La ley indígena, de su mirada, constituirnos en comunidades con estos presidentes, secretarios de y de que territorial yo tengo que cuando ancestralmente era el territorio del y nos desplazábamos en armonía nuestros hermanos. Entonces tenemos que volver a recuperar esas costumbres que nos ha en la cabeza y de forma colonial. Eso también es parte desde la descripción del pensamiento. Es una titánica de educación a hermanos que en la vida urbana tal vez no llegaron ahí no llegaron ahí por querer, sino que fueron despojados con las mineras, en el caso nuestro, allá en el territorio donde Rosa están las forestales. Es mismo, pero en diferente. Por eso cuando hablo del desarrollo económico, el modelo económico es el que nos tiene así, pero con distintos tipos de extractivismo, como en la costa con el extractivismo de la pesca, en el sur con los tales, y nosotros, pues, los andinos del norte, nosotros vamos a tener cambiar hacia eso de descolonizar el pensamiento y también educar que estuvimos hasta las 2:30 de la mañana en la comisión de participación popular, donde fui reemplazante del hermano Chinga, que dejando pero honor de poder votar de alimentos que van a procurar la acción de nuestros pueblos, que es lo que nosotros fuimos a que sea un proceso representativo, sino que queremos que sea participativo y que sea nuestro pueblo uno de los insumos para los contenidos que tienen lo que quiere nuestra gente, a lo que el 80% del pueblo y sentados acá tratando por primera vez construir una solución, y que también están los que para hacer piedra de tropiezo, y esa es nuestra labor es titánica. Isabel, se corta un poco, Isabel, la comunicación. ¿Podrás apagar tu cámara para que podamos escucharte mejor ahí? Fluya más eso. Ahora sí. Ahí, sí, puedes hablar. Sí, estoy en el sector rural de la comunicación. No se me escuchó nada. Sí, se escuchó. Sí, un poco cortado, pero estamos escuchando. Ya, bueno, pero en general, el pueblo, los 17 años estamos órganos, articulamos como escaños reservados y nos quedamos por mí para poder incidir en los otros grupos y poder instalar plurinacionalismo. Y no hemos desde antes de la así es que agradecemos el espacio para que la gente sepa desde lo que está pasando al interior de la región,
y cuál ha sido la labor en estos dos. Así es que muchas gracias. Gracias, Isabel. A pesar de que se cortaba un poco, pero te agradezco la presentación también porque nos das una visión que a veces el pueblo mapuche, ¿cierto? Somos muchos y muchas, y también es importante escuchar las visiones de todos los pueblos originarios porque estamos también por una igualdad, ¿cierto? Y todos y todas somos importantes en estas construcciones. Quiero dejar un espacio para las reflexiones, para las preguntas también. Y a propósito de ello, me enviaron acá una pregunta para ambas y dice lo siguiente: ¿cómo dialogar con el pensamiento? Creo que estás muteado, Carlos, porque no te escucho. Ahí sí, bueno. Mientras Vanessa se vuelve a conectar, entra la opción 2 de moderador. Y también tenía algunas de las preguntas que Vanessa estaba empezando a hacer, la repito porque también me llegó a mí la misma, es cómo, para que las dos pudieran ver cómo la responden. Una es, ¿cómo dialogar con el pensamiento que dice que participar de la convención constituyente es entramparse en el aparato estatal? Es como coaptarse de alguna forma. ¿Cómo dialogar con eso y qué piensan en relación a ello? Esa es una de las preguntas. La otra, esperemos que Vanessa se conecte de nuevo, la más aquí a WhatsApp para que para volver a mandarle. Eso, les dejo ahí la palabra. Gracias, Carlos. Mira, en mi caso, bueno, el pueblo mapuche es diverso, muy diverso. Es un pueblo grande, pero es un pueblo muy diverso. Y sabemos que hay muchas organizaciones y muchas comunidades muy críticas de lo que es el proceso constituyente, de la presencia de los escaños reservados mapuches ahí en la convención. Yo también soy parte de un grupo de intelectuales mapuche, de la comunidad de historia mapuche, que es muy crítica, muy crítica. Nosotros venimos hace mucho tiempo, desde hace muchos años, con una serie de publicaciones, ¿cierto?, que cuestionan el rol del Estado respecto del pueblo mapuche, el rol del Estado en la no distribución del poder, en el no reconocimiento de nuestros derechos. De hecho, mi participación fue muy pensada, no fue algo tan fácil de tomar, ¿ya? Y tampoco fue una decisión personal, sino que fue una decisión colectiva. El grupo con el que yo trabajo desde hace mucho tiempo y mi compañero Milamien Benito Kumilaf, con el que yo me presenté como paridad, analizamos mucho si presentarnos o no y hacernos parte de este proceso. Uno, por la desconfianza que nos genera el rol del Estado con nuestro pueblo, la opresión que nosotros hemos recibido, y también por estas críticas que nosotros tenemos. Es un proceso al que nosotros no llamamos, no convocamos, sino que somos invitados
a última hora, porque la ley de escaños reservados fue aprobada el 23 de diciembre, cuando ya estaba a punto de cerrarse el plazo para poder inscribir candidaturas. Pero decidimos participar en esta vía institucional, como nosotros la llamamos, porque creemos que también tenemos que hacernos cargo y participar de todos los espacios en que nosotros pensamos que podemos contribuir a nuestro pueblo. Y esta es una de las vías. Por eso yo recalco que para nosotros la Constitución no es como la tabla que salva en un naufragio, sino que es una herramienta que nosotros utilizamos para lo que es nuestro objetivo final, que siempre va a ser la autonomía, ¿ya? El lograr autogobernarnos, el lograr tener un autogobierno, que nuestros hijos no estén discutiendo si se nos reconoce o no como pueblo-nación, sino que nuestros hijos estén decidiendo cómo vamos a gobernar, cómo vamos a gobernar nuestro territorio. Entonces, para eso uno tiene que ir avanzando camino, haciendo camino, como se dice. Y una forma también es a través de esta convención, es algo que es un proceso histórico porque nos permite sentar las nuevas bases de la institucionalidad estatal. Entonces, si nosotros nos quedamos mirando desde la vereda de enfrente, otros van a participar y van a decidir de todas maneras. Y esas leyes y esta constitución se nos va a aplicar de igual manera. Entonces, en ese análisis nosotros decimos, tenemos que estar ahí y tenemos que tener la posibilidad de poder incidir en estos espacios en que nosotros nunca hemos tenido la representación como pueblo. Nosotros somos un pueblo que hemos tenido diputados, ministros, históricamente somos un pueblo diplomático también, un pueblo político también. En las comunidades se debate mucha política. Es un tema no vetado, no es un tema tabú. Entonces, cuando tenemos esta realidad histórica, nosotros nos hacemos cargo. Si mis abuelos fueron parte de las personas que vieron en la educación una posibilidad de defender las tierras, yo no puedo desaprovechar este proceso histórico, no podemos desaprovechar este proceso histórico de poner nuestros temas relevantes y nuestras demandas históricas acá, a la discusión, a la mesa de discusión donde se decide, porque aquí se decide, ¿ya? Entonces, nos hacemos cargo, nosotros siempre, yo decía, vamos con una legítima desconfianza a participar de este proceso, pero vamos con esperanza también, ya de contribuir al camino de esta autonomía, de los derechos políticos, de los derechos colectivos, mirarnos como una comunidad política diferenciada y de querer seguir siendo una comunidad política diferenciada. Entonces, por eso estamos ahí. Muchas gracias. Voy a dejar ahí a Vanessa, ¿ya? Me caí, disculpen, no sé qué sucedió. Quiero apuntar algunos conceptos que igual hemos ido hablando, ¿cierto? Y yo creo que ustedes van a coincidir conmigo en que sin territorios no hay pueblos indígenas y no hay pueblo mapuche, porque como bien lo dice la ley, es el fundamento principal de nuestra existencia y donde se desarrolla absolutamente todo. ¿Cómo vamos, me siento parte de ustedes también, cómo vamos a plasmar en la Constitución y también con posterioridad acercarme esto a través de normativas, leyes, estos derechos territoriales? Porque es el punto más conflictivo por la reflexión que en un principio hice, porque el territorio lo mercantilizamos o lo vendemos, o bien el territorio lo protegemos y protegemos a todos los seres que allí habitan, y si bien es cierto, le colocamos un paradigma también de progreso económico, pero también respetando nuestro Itrofil Moñén. Entonces, ahí derechamente tenemos el concepto de económico y por otra parte nuestros conceptos de el buen vivir. ¿Cómo vamos a hacer para que este derecho que causa tanto ruido se plasme en la Constitución? Porque es extremadamente... ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho, Vanessa. Ya, no sé, algo pasa que nos estamos cayendo, pero en definitiva, ¿cómo lo vamos a hacer con los derechos territoriales? ¿Cómo lo vamos a plasmar en la Carta Fundamental? Porque es lo más difícil. Todos y todas lo sabemos.
Garantizando, primero el Estado tiene que ser un Estado plurinacional. Es la manera de nosotros pedir en garantías que se reconozca la territorialidad, el derecho al territorio, que están dentro de nuestros derechos colectivos, el derecho a la autodeterminación. Y de eso podemos darle gracias a los hermanos bolivianos, que de ellos hemos aprendido a que no solo tiene que ser un bonito enunciado, sino que tiene que ser en garantías, garantizar esos derechos. Es la manera de poder obtener lo que queremos nosotros en la administración de nuestro territorio, cómo queremos vivir, cómo queremos organizarnos, el derecho a la autodeterminación. No sé qué pasa con la señal, se nos cae a cada rato y las veo pegadas, no sé si me están viendo, no sé si me están escuchando, ha sido bien extraña esta transmisión y nos distrae bastante. Sí, nos distrae bastante. Yo digo, ¿me estarán escuchando? Estaré hablando. Y las veo pegadas, entonces me he conectado a 3 equipos distintos para mejorar la señal. No sé si ahora se logró escuchar. Sí, te escuchamos y la respuesta fue efectivamente lo de los derechos colectivos, libre determinación y no cometer los mismos errores que pasa en las constituciones de Bolivia, que finalmente es letra muerta, que solo se enuncia, que es necesario también, como dijo bien Rosa, tener más definiciones concretas. Quizás es detallar aún más porque hay que resguardar muchos derechos, entonces no es tan solo un enunciado, quizás hay que detallar más. Pese a que obviamente una carta fundamental es más general, pero a la hora yo creo que de resguardar ciertos derechos hay que darle un poco más de contenido y un poco más de definiciones concretas. Rosa, quiero preguntar cómo lo vamos a hacer para abrir espacios de participación, porque hay algunos datos que tengo acá que quienes sufragaron fueron el 22% de la población indígena. ¿Cómo lo vamos a hacer para aumentar estos números, para llegar efectivamente a los territorios y para abrir espacios de participación y de democracia, para que el proceso sea legítimo? ¿Y cómo vamos a saltar estas brechas que tenemos de desinformación en los territorios? ¿Cómo lo vamos a hacer en esos dos aspectos, en cuanto a la participación y en cuanto a la información? Me gustaría que ahí me ayudes en eso. Gracias, Vanessa. Sí, antes de contestarte, yo como mapuche no puedo quedarme callada cuando se habla de territorio. Así es que igual un poquitito, mira, existe el catálogo de derechos donde seguramente se va a recoger el concepto de tierras y territorios indígenas porque está recogido en el convenio 169, también está recogido en la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, dicho concepto, la Declaración Americana también, otros instrumentos internacionales, las cortes internacionales también han hecho eco de ese y han recogido este concepto, por lo tanto lo más probable es que quede dentro del catálogo de derechos en la Constitución. Pero también no basta con el reconocimiento como que sea un derecho al territorio, sino que debe ir acompañado de otras medidas. Entonces nosotros lo que nos hemos preocupado es que en las comisiones donde se va, por ejemplo, a discutir la descentralización o la equidad territorial, también se discuta la posibilidad de las autonomías territoriales indígenas. ¿Ya? Y eso implica per se el reconocimiento de un territorio indígena. Lo otro que yo destaco, porque nosotros desde el primer instrumento o declaración que sale desde la convención es una declaración respecto de los presos de la revuelta, y en esa carta, si tú la revisas, se habla, por ejemplo, se habló del territorio del Gualmapu, se habló de los presos políticos mapuche, que también tenía que tomarse medidas respecto de él, pero se habló de la desmilitarización del Gualmapu. Y es un documento oficial de un órgano del Estado donde se habla del reconocimiento del territorio mapuche, del Gualmapu. Sale desde la convención una declaración que reconoce el Gualmapu. Entonces, ya tú te das cuenta que hay un cambio de paradigma y estás reconociendo esta territorialidad, pero desde la visión propia.
No esta división político-administrativa del Estado, sino que esta territorialidad indígena del Gualmapu en el caso mapuche. Por lo tanto, no solamente nos va a bastar el catálogo, sino que también en la discusión de la equidad territorial, nos va también el territorio va a estar en discusión cuando se hable de la libertad empresarial, del desarrollo económico, porque para nosotros la especificidad del territorio indígena también va acompañado de lo que se denominan los recursos naturales. Por lo tanto, cuando hablamos de territorios indígenas, hablamos no solamente del espacio de tierra, sino que también de los recursos y bienes presentes en ellos, que van a ser un límite, o espero que sean un límite a la libertad empresarial. Otra vez hablamos del concepto de territorio. En el reglamento ya se recogió también esta categoría de territorio indígena. Se habla de que la convención debe no solamente sesionar, por ejemplo, en la región metropolitana, sino que en todos los territorios, incluidos los territorios indígenas. Qué relevante que en un instrumento jurídico nacional se esté hablando de la existencia de los territorios indígenas. No, ninguna otra ley, ningún otro reglamento habla de los territorios indígenas salvo este. El convenio 169 habla de territorios, pero no la ley indígena, por ejemplo. Entonces, ya vamos dando pasos en reconocer estos territorios. Y por último, bueno, la Comisión de Derechos Humanos habla del genocidio, del reconocimiento por parte del Estado del genocidio, y que se debe del genocidio hacia los pueblos indígenas y también del pueblo mapuche en particular. Aquí hubo un proceso de invasión militar que produjo el despojo territorial por parte del Estado y eso debe ser objeto de medidas de reparación. Y una medida de reparación es precisamente la restitución territorial. Tenemos instrumentos para hacer efectivo materializar esa medida de reparación, como lo sería, por ejemplo, un proceso de expropiación, una reforma agraria en el Gualmapu, y así. Esas discusiones también van a tener que estar presentes y ahí ya estamos hablando de territorio. En el caso, y aquí no estamos hablando de títulos de merced, en el caso de pueblo mapuche, nosotros tenemos tratados que hablan del territorio mapuche, hay un reconocimiento, por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a reivindicar, y ese es el reconocimiento al cual nosotros vamos a apelar, no a las tierras inscritas en el conservador, sino que al territorio político, de desarrollo político, social, cultural y espiritual, ¿ya? Que es el Gualmapu. Y por supuesto que acompañado de la libre determinación, que implica que cada pueblo decide de manera autónoma cómo se presenta en la convención, qué es lo que hace en la convención y qué es lo que quiere en la nueva constitución. La libre determinación implica la autonomía en las decisiones también. Y respecto de la representación, bueno, aquí hay un rol súper importante que cumplió el Estado, el gobierno en específico, más que el Estado, el gobierno, de no información. Nosotros hicimos campaña informando, la gente hasta el último día, la gente, los Lamien, nosotros recorrimos el Gualmapu lo más que pudimos y llegamos a las comunidades y hasta el último día no sabían, por ejemplo, del voto verde. No tenían idea. No hubo una campaña de socializar la presencia de este voto verde, no hubo una campaña comunicacional que diera pie para tener en consideración de la posibilidad de elegir a representantes propios, y eso también tiene una justificación, si esto no es porque sí, no es casual, sino que hay un objetivo precisamente de desvalidar a los representantes mapuches o los indígenas, porque mientras menos gente votara en estos escaños reservados, menor representación iban a tener y por lo tanto menor legitimidad. Hay un juego político ahí detrás, ¿ya? Entonces no es casual. Nosotros nos dimos la tarea de informar, la gente a la que nosotros logramos llegar fue entusiasta en ir a entregar, a sufragar y entregar el voto mapuche, en el caso del Gualmapu, pero ahí hubo una intención detrás, ¿ya? Y esa intención no la podemos dejar fuera. Y lo otro también es que, si tú te fijas, aquí se abrió la posibilidad de que los indígenas pudieran votar y elegir, participar para elegir representantes propios o en los distritos, pero no así a la gente no indígena. Entonces estábamos en una cancha desigual, ¿ya? En una cancha desigual, porque se hizo una campaña de desinformación,
se utilizó esto para seguramente delegitimar la presencia indígena dentro de la convención, lo que no tuvo eco porque también nosotros hemos marcado ahí el punto desde el día 1, como yo lo señalaba delante. La participación es una preocupación que nosotros como convencionales tenemos. Existe una comisión de participación y consulta indígena que está trabajando, que hoy entregó su informe, el cual vamos a estudiar, por supuesto, porque a nosotros como mapuche nos interesa mucho el tema de la participación porque en la diversidad de nuestro pueblo y lo grande de nuestro pueblo, numéricamente la consulta o la participación va a ser muy compleja. ¿Ya? Entonces, como mapuches vamos a tener que estar ahí muy al pendiente de eso y vamos a ver cuál fue el resultado de eso para analizarlo y ver qué medidas vamos a tomar respecto de eso también. Gracias, Rosa. Tengo la última pregunta que acá me la han señalado. Dice lo siguiente. ¿Qué está pasando allá dentro de la convención en cuanto a las relaciones políticas que no se está viendo por la campaña mediática, ¿cierto?, de desacreditar la convención y que según ustedes están siendo procesos transformadores? Va abocado a la parte política. ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Respondo yo? Rosa. Sí. Ya voy a apagar la cámara para poder tener mejor comunicación. Bueno, nosotros estamos conscientes de que los 17 no vamos a escribir la Constitución, que necesitamos para poder llevar nuestras demandas, llegar a materializarlas, necesitamos de otras fuerzas políticas. Y al interior, cuando es necesario buscar acuerdos, se buscan los acuerdos con los conglomerados que están cercanos digamos, a nuestros intereses. Y generalmente son la gente que está en los movimientos sociales, que está en la lista del pueblo, y también Chile Digno se suma a algunas propuestas con nosotros. Cuando presentamos indicaciones, generalmente vamos juntos y estamos votando juntos. Y ojalá que de octubre para adelante, cuando empecemos a discutir los contenidos, podamos realmente representar ese 80% que votó por el apruebo. Y eso va a ser cuando tengamos que discutir el tipo de Estado, por ejemplo, cuando tengamos que hacer los cambios radicales de la nueva Constitución y llevar y materializar las demandas de los pueblos originarios y también del pueblo de Chile. Y para eso va a ser necesario que nos tengamos que poner de acuerdo. Hoy, al interior de la convención, digamos que hasta ayer, porque ayer se cerraron las comisiones provisorias de instalación, entre ellas se evacuaron los informes, se entregaron los informes, y esta semana que viene la comisión de reglamento, la cual está Rosa ahí como representante, debiera hacer la armonización de esa comisión y tomar todos los insumos o los informes que le hemos entregado a las otras comisiones y hacer un documento y de ahí salir las temáticas que van a ser los contenidos de la Constitución. Y esperemos que lo que ha pasado hasta ahora tenga un vuelco, porque nos hemos visto con los que yo mencioné ya trabajando, que hemos hecho un trabajo bastante bueno. Hemos visto que muchas veces decimos nos vamos por separado, pero al llegar al pleno generalmente casi es lo mismo, son las mismas ideas, las mismas propuestas, y en las últimas semanas hemos podido aunar esa fuerza y poder ir con auspicios en conjunto, con patrocinios en conjunto de estos grupos que nosotros le llamamos los movimientos sociales, donde están los independientes, los pueblos originarios, que somos los escaños reservados, la lista del pueblo, que también hay muchos ecologistas al interior de la lista del pueblo, por lo tanto tiene mucha relación con nosotros, y Chile Digno, que también se ha sumado con nosotros, porque igual se acerca a las propuestas que nosotros tenemos.
Eso sería. Gracias, Isabel. No sé si quieren hacer algún último comentario a modo de reflexión o entregar algún mensaje, Rosa, y después Isabel, si es que gustan. Ya estamos con el tiempo, ha sido muy interesante para mí compartir con ustedes y les dejo ahí la palabra para la reflexión que ustedes quieran hacer. Gracias, Vanessa, la mía, Vanessa. Sí, mira, en cuanto al tema político, yo la reflexión que me llevo es que en el caso mapuche y en el caso también de la convención, las ganadoras somos las mujeres. De hecho, en el caso mapuche, las mujeres, la paridad nos jugó en contra, pero las ganadoras fuimos las mujeres. Y en el caso también de mapuche, respecto de lo político, se rompió el mito de que el mapuche es un pueblo de derecha. Todos los candidatos que iban de derecha o patrocinados por la derecha no llegaron. No llegaron, llegamos los independientes. Entonces también se rompe ese mito. Y muy de la mano con eso, igual no puedo dejar pasar la oportunidad de analizar el tema de la Miena Ancalao. Yo creo que ahí hay responsabilidades individuales, yo creo que responsabilidad personal, me parece que es un error lo que él cometió, es más que un error, es un delito, porque hay un tema de falsificación de instrumento público. Entonces, me parece que esa forma de hacer política es de la muy vieja escuela. Nosotros los que llegamos a la convención y las nuevas generaciones de la cual tú eres parte, Vanessa, no venimos con esas viejas prácticas, venimos con una nueva energía, con un nuevo Nehuen, como se dice. Por lo tanto, yo condeno muy fuertemente lo que pasó con el Damián Ancalao. Creo que él debe asumir su responsabilidad personal. No se le puede atribuir esto al pueblo mapuche porque hay una responsabilidad individual. Y respecto, una última reflexión, bueno, nosotros los mapuches, las primeras alianzas siempre van a estar entre nosotros, somos un pueblo pragmático, diplomático y estamos siempre viendo y analizando las alianzas. Hasta el momento hemos tenido buenas alianzas, sintonías con los demás pueblos indígenas, por supuesto, los primeros, luego los movimientos sociales y los independientes, pero cada discusión es nueva y las alianzas se tienen que analizar en la perspectiva de esas discusiones. ¿Ya? Para nosotros hay temas muy relevantes en los que no vamos a poder transar, que seguramente va a ser el tema del territorio, del agua, de la libre determinación, de la autonomía, etcétera. Así es que yo creo que ese es el ánimo con el que estamos. Hemos seguido el ejemplo que viene de nuestros Futaqui Cheyenne, que vienen desde siglos parlamentando, desde siglos haciendo política, haciendo alianzas, ¿cierto?, para poder seguir existiendo como pueblo, siempre digo yo, diferenciado. Y aprovecho, por supuesto, de agradecer a todos mis lamien que me puedan estar viendo, a los lamien que están en proceso de recuperación territorial, que siempre yo digo que nos dan dignidad. Como vengo de un tragún con ellos, les saludo y les muestro mi respeto por el gran sacrificio que ellos están haciendo, ¿ya? Y también aprovechar de dar mi solidaridad a la lista del pueblo, por supuesto, por todo lo que está pasando, por todo este trago amargo que están pasando, toda mi solidaridad con ellos, han sido fundamentales para lo que se ha logrado hasta el momento respecto de la temática de los derechos indígenas, la instalación de estos conceptos plurinacional, intercultural, territorios indígenas, derechos de la naturaleza, cuestionamiento del modelo de desarrollo, buen vivir. Entonces toda mi solidaridad con ellos. Y para ti, Vanessa, todo el Nehuen, de la mien a la mien, ojalá te vaya súper bien, porque la fuerza de las mujeres mapuche tiene que estar esparcida en todos lados, ¿ya? Y yo sé que si lo logras vas a ser una excelente representante mapuche. Chaltumay, Fentren, Mañún, la mien. Muchas gracias. Muchas gracias. Isabel.
Sí, agradecer el espacio, aunque con todas las dificultades que tuvimos por la señal, bueno, es parte de estas de este tipo nuevo de conectarnos, esta forma nueva de conectarnos. No es la primera vez, muchas otros conversatorios nos pasó. Pero abrir estos espacios es importante para nosotros porque podemos llegar con la verdad a nuestra gente, con lo que está pasando para que ellos vean el trabajo que estamos desarrollando, que contar acá, no sé si Rosa, porque como se ha interrumpido, no sé si lo dijo, pero nosotros hemos tenido jornadas maratónicas, hemos estado trabajando en reuniones desde las 9 de la mañana y paramos a las 2 de la mañana, con algunas interrupciones, y es todos los días. Yo hoy día debo tener una cara cansada porque de verdad que es maratónico, no me estoy quejando porque es un proceso histórico y lo estamos tomando con todo lo que eso significa, pero es para que la gente sepa que lo que no se ve de la convención es esa parte. No estamos precarizando tampoco el trabajo en esas condiciones, o sea, no estamos normalizando el trabajo en esas condiciones. Nosotros no normalizamos ni la precariedad, ni nada que vaya en contra de nuestra gente. Queremos subir los estándares. Lo digo eso porque por todo lo que se ha hablado de la convención, de que nosotros no hemos subido el sueldo, de que no trabajamos, no es así. Hemos trabajado contra viento y marea, contra todo lo que nos han puesto, con lo que ustedes ni siquiera se imaginan que hemos tenido que luchar al interior de la convención, pero ahí estamos, trabajando porque venimos con nuestra mochila cargada de sueños que nos trajimos de los territorios y que tenemos que materializarlo en este nuevo pacto que se nos ha abierto con el pueblo y los pueblos de Chile. Así que vamos a hacer todo, vamos a poner toda nuestra parte, no nos olvidamos de dónde venimos. Como hoy día me dijeron por ahí, que no se les suba lo humo en la cabeza. Es distinto solidarizar o ver la pobreza o ver la precariedad desde el escritorio, que cuando tú la traes y te ha rodeado toda tu vida. Es distinto esa mirada porque la traes en tu piel, la transmites, y desde esa tribuna nosotros podemos con propiedad defender los derechos, los intereses de nuestro pueblo y de nuestros pueblos originarios. Mañum Lamien, quiero terminar y cerrar este espacio con una reflexión que igual llama mucho la atención y es lo que hemos vivido desde siempre. Una filósofa india que se llama Gayatri Spivak se preguntó: ¿puede hablar el subalterno? Su respuesta fue positiva. Puede hablar, quiere hacerlo, pero de su boca el poder colonial no escucha sino balbuceos e irracionalidades. Esa es la reflexión que hace esta filósofa, y yo creo que nosotros finalmente llevamos el mensaje humanitario y de la tierra, y nos tendrán que escuchar. Ya no somos subalternos, ya no seremos nunca más subalternos, porque tenemos la fuerza de la tierra, tenemos el Nehuen de nuestros ancestros y ancestras, y en especial tenemos el Nehuen femenino, que tiene mucho por hacer en este momento histórico. Les agradezco, Lamien hermana, por estar haciendo historia. Ustedes están siendo líderes, las admiro profundamente y espero poder continuar su trabajo, porque ustedes bien saben que no va a ser fácil, pero que el Nehuen, los ancestros y ancestras estén con ustedes. Muchas gracias, ha sido un gusto. Éxito en su gestión.